directores y directoras del Nodo Caribe de los consultorios jurídicos. Para los que no me conocen, mi nombre es Lourdes Villadiego Coneo, la directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre de Cartagena. Seré la moderadora del conversatorio COVID-19, contaminación del aire de Cartagena y derecho comparado con Bolivia, articulado con investigación, proyección social e internacionalización. En estos tiempos de emergencia sanitaria, a consecuencia del COVID-19, todos los seres humanos debemos tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, siendo el aire uno de las principales causas de contaminación. En estos momentos voy a pasar a leer los nombres de los ponentes de la tarde de hoy y en este mismo orden será su intervención. Abogada Elizabeth Ramírez Llerena, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, directora del Grupo de Investigación en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas Semisojo. María Camila Rocha Méndez, auxiliar de investigación en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas Semisojo. Internacionalización, Osvaldo Salcedo Rada, Bolivia, Suramérica, comunicador social, magíster en educación ambiental. Abogada Luisa Estela Saurit, maestrante de Derecho Administrativo, Unilibre Cartagena. Abogada Marina del Mar Mármol Ríos, maestrante Derecho Administrativo, Unilibre Cartagena. Abogada Sujei Victoria Herrera O'Neill, maestrante Derecho Administrativo, Unilibre Cartagena. En representación de Proyección Social y la Red de Consultorio Jurídico de Cartagena, abogado Edilson José Bello Ospino, maestrante en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, asesor del Consultorio Jurídico Alternativo Ambiental del Programa de Derecho de la Universidad de Rafael Núñez, Cartagena. Y clausura el conversatorio el abogado José Alejandro Machado, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, docente e investigador del Grupo de Investigación Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Semisojo. Gracias. Cedo la palabra a la doctora Elizabeth Ramírez Llerena. Entonces, les decía que les daba la bienvenida a este conversatorio, que no es sino el devenir de las ideas sobre lo que estamos viviendo en relación con el coronavirus y el COVID-19. Esto es nuevo para nosotros, nunca habíamos vivido una situación como esta y queremos verlo desde el aspecto jurídico, científico, investigativo. Por eso el Grupo de Investigación Semisojo, el Grupo de Investigación en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, el cual dirijo, y quiere mostrar los avances que se han hecho en investigación, sobre todo en la investigación que están haciendo las estudiantes de la Maestría de Derecho Administrativo de la sede Cartagena, Luisa Saurit, Marina Mármol y Sujei Herrera. Estas estudiantes están haciendo una investigación sobre la efectividad del establecimiento público ambiental con relación a la medición de las partículas que se emiten a la atmósfera, sobre todo en una comunidad que está cerca a la zona industrial de Mamonal, donde hay unas empresas que emiten altas radiaciones al aire. Entonces, estas tres estudiantes, con la orientación del PhD José Alejandro Machado, que es su tutor, han hecho un trabajo de campo, porque esta es una investigación sociojurídica. Las estudiantes visitaron no solo la zona industrial,
donde hay un laboratorio del EPA que hace la medición de la calidad del aire, sino que visitaron los barrios aledaños a la zona industrial, incluido el corregimiento de Pasacaballos. Visitaron los centros médicos y preguntaron en un sondeo estadístico qué clases de enfermedades adquieren estas personas por este aire que ellos respiran. Entonces, esta es la presentación de la investigación que vamos a hacer de las 3 estudiantes de la maestría. Cierra el conversatorio del doctor José Alejandro Machado. Él va a hacer las conclusiones. Tenemos de apoyo al profesor Edison Bello, que está trabajando en el consultorio alternativo digital de la Universidad Rafael. Y tenemos un invitado especial a Osvaldo Sánchez, que es un comunicador social que viene de La Paz, Bolivia, internet, a acompañarnos, porque la idea es preparar esto que van a estar estudiantes la situación. Entonces, yo comienzo hablando de la vida cotidiana. La vida cotidiana nos cambió, se impactó a raíz de la naturaleza que es el coronavirus. Y el coronavirus hizo un impacto en la vida social de los colombianos, por no decir de todos en el mundo. Entonces, quiero revisar un poquito desde la lectura de Peter Berger y Thomas Luhmann en fracciones de Peter Berger y Thomas Luhmann, la construcción social de la realidad, en el libro Los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana de Regional por Editores de Buenos Aires. Para ver que la vida cotidiana es el académico, la distribución en el tiempo. Ellos hacen análisis fenomenológico de la vida cotidiana porque la sociológica de la fenomenología. Para ellos, los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana o son naturales, son fenómenos sociales. Que sean los científicos de ciencias naturales estudiando el impacto interesa ese estudio porque realmente a partir del 16 de marzo en Colombia específicamente la vida cotidiana fue impactada por la cuarentena. Fue establecida en un reglamento, en un decreto de sección firmado por el presidente Duque para controlar la situación económica, social, ambiental y ecológica que el COVID estaba presentando en el país. Entonces, ese impacto de la vida cotidiana, de mi conciencia, afectó la realidad. Y para Berger y Luhmann hay realidades múltiples, porque mientras en Wuhan se estaba dando el foco de la epidemia, nosotros pensábamos que eso no iba a llegar a Cartagena. Estábamos tan distantes y había 2 realidades, pero cuando el 16 de marzo el presidente Duque decretó la cuarentena, se impactó nuestra realidad y eso se convirtió en la realidad suprema. La vida cotidiana de Berger y Luhmann tienen 3 elementos. Esos 3 elementos son la realidad, la que se presenta en mi mundo intersubjetivo, el que comparto con otros. Esta intersubjetividad establece una diferencia en la vida cotidiana porque es la misma realidad de la cuarentena, pero cada uno la está viviendo desde su conciencia. La interacción humana se nos ha también deteriorado. Ya no nos podemos dar un abrazo, ya no nos podemos dar un beso, ya han sido
las redes sociales, las que nos comunican, ¿verdad? Evitando que haya mucha congregación de personas que puedan contagiarse por el coronavirus. Y el tercer elemento de la vida cotidiana para Berger y Luckman es el lenguaje. El lenguaje que me proporciona objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual están adquiriendo sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para cada uno de nosotros. Entonces, ya nosotros el lenguaje lo hemos cambiado de ese lenguaje verbal y de ese lenguaje escrito. Hoy una canción para nosotros es importante y hacía una semana estábamos viendo cantantes del mundo cantando durante todo un día, tratando de que las personas entendieran la cuarentena y el encierro en la casa. Entonces, se ha cambiado mi vocabulario, se ha cambiado mi lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje oral y el lenguaje escrito marcaba las coordenadas de la vida en sociedad y lo llenaba de objetivos significativos. Entonces, yo quiero concluir mi charla sobre la vida cotidiana y su impacto por el COVID-19 diciéndoles que la vida cotidiana nos cambió. Cambió nuestra realidad, cambió la interacción humana y el uso del lenguaje cotidiano que traíamos. Que no entendemos, no comprendemos y a veces no aceptamos. Quienes violan la cuarentena no aceptan que tienen que estar encerrados en su casa para evitar el contagio. Luego, esto es importante que lo entendiéramos y lo estamos viendo desde la sociología jurídica, desde la Escuela Sociológica de la Fenomenología, con Berger y Luckman y su fundamento del conocimiento de la vida cotidiana. Ahora le doy la palabra a María Camila Rocha, que es la auxiliar de investigación del grupo de investigación Semisoju. Ella va a hablar un poquito de qué es la contaminación y cómo el aire puede ser contaminado y cómo ese aire contaminado produce unas enfermedades que son las que tienen relación con el COVID-19. La mala calidad del aire lo que afecta son los pulmones, porque es el aire que respiramos y está produciendo, además de enfermedades gripales, cáncer de pulmón y otras enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio. De allí la importancia del conversatorio en el sentido de que es probable que el coronavirus sí vino, según la alcaldesa de Bogotá, a través del aeropuerto El Dorado, es probable, y de los puertos de Colombia, pero ya está posicionado en las ciudades colombianas. Precisamente es posible que sea esto por la calidad del aire. ¿Qué tan buena o qué tan mala calidad del aire tenemos? Y de allí la importancia del conversatorio que tenemos. Entonces, la estudiante María Camila Rocha va a hablar ahora de la contaminación y cómo esa contaminación del aire produce enfermedades que pueden llevar fácilmente a las personas a adquirir el coronavirus. Buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo quiero darle la bienvenida y las gracias a todos los que están participando de este conversatorio. Mi nombre es María Camila Rocha Méndez. Como ya lo había dicho la doctora Elizabeth anteriormente, soy auxiliar del semillero Semisoju. Realmente invito a los estudiantes que se integren al semillero y les voy a conversar sobre la contaminación del aire. Bueno, como podemos observar, la contaminación del aire se da por múltiples emisiones de gases tóxicos y sobre todo por una alta concentración de micropartículas en el aire. Estas afectan de forma directa el aire, causando unos efectos negativos y perjudiciales para la salud del ser humano. Actualmente podemos observar también que la contaminación del aire está avanzando rápidamente y esto genera grandes acápites y consecuencias
por el mal uso y abuso de materiales que están perjudicando nuestro planeta. Como podemos observar en la imagen de la diapositiva llamada ciclo de los gases tóxicos en la atmósfera y formación de partículas primarias y secundarias. Aquí vemos cómo los ciclos de la emisión de los gases que se dan por los diferentes usos que del ser humano afectan de forma directa a la atmósfera y obviamente a la contaminación del aire. Se da por estos motivos. Toda la concentración que se da en el aire por partículas finas demuestra la gran contaminación en la que vivimos los seres humanos, los animales y la biodiversidad. ¿Qué es más peligroso aún, se puede decir, que el COVID-19? Diariamente, el ser humano absorbe partículas primarias y gases, pero somos víctimas en invierno de ella, afectando la contaminación de las partículas secundarias. Bueno, aquí en la segunda diapositiva observamos los gases en la atmósfera que afectan al ser humano y a los animales según el protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto ha manifestado reducir una serie de gases muy nocivos para nuestra salud, toda vez que se están desarrollando últimamente enfermedades de todo tipo, especialmente las enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, la broncomonía, la neumonía, enfermedades cardíacas, entre otras, siendo las causas más letales de las muertes de las personas. Aquí les voy a mostrar, según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2015, estas son las enfermedades provocadas por gases en la atmósfera. Este es el resultado de un estudio que se llevó a cabo aquí en Colombia, que las causas que más producen muertes en Colombia son las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias crónicas y tumores malignos. Como podemos observar en la gráfica, la cantidad es desorbitante y sobre todo porque el ser humano no se da cuenta el gran daño que le está causando a la atmósfera y que a la vez nos los está causando a nosotros mismos. Como podemos apreciar también en la imagen, se nota toda la expulsión de desechos y todos estos desechos son transportados por todo el aire, que claramente los seres humanos somos los que estamos en estos momentos sufriendo las consecuencias. Igualmente, hago mención de algunos de los tratados, como es la Cumbre de la Tierra. Esta también habla sobre los cuidados para el medio ambiente y su desarrollo sostenible. Esta se llevó a cabo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Este tratado internacional inició un gran avance para el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente, sobre todo para su preservación, generando ciertos objetivos importantes para su progreso. Quiero hacer mención de algunos de los objetivos más importantes. El primero es la preservación de la diversidad biológica, especialmente para que su desarrollo perdure hasta las siguientes generaciones. Segundo, el uso razonable de sus componentes y la creación de nuevas asociaciones políticas internacionales para la inclusión de medidas conjuntas. Tercero, la cooperación justa y objetiva en los beneficios que provengan de la utilización de recursos genéticos, conduciendo a un futuro sostenible. Como podemos observar, son muchas de las medidas que últimamente se han venido desarrollando para la preservación del cuidado del medio ambiente. Igualmente, como les venía comentando, el protocolo de Kioto
Lo que dice el protocolo es que tenemos que tener cierta conciencia de todo lo que está afectando al medio ambiente y al ser humano. Sobre todo, él aquí dice que hay 6 gases tóxicos que el protocolo de Kioto dice que hay que reducir. El primero es el hexafluoruro de azufre. Este gas es muy peligroso, sobre todo cuando entra en contacto con el aire. Este gas lo encontramos en procesos de industrias de aluminio. El gas metano. Este es un componente principal del gas. Este gas no es muy tóxico, pero que debido a su implementación no cuidadosa, este resulta muy dañino para el medio ambiente. Lo encontramos en el gas natural, en algunas plantas, en heces de los animales, especialmente en las vacas, entre otros. El dióxido de carbono. Este se presenta de forma natural en la tierra. Lo podemos observar tanto en los océanos, en la tierra y en animales. Este dióxido de carbono también es provocado por los seres humanos en sus actividades diarias. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, observamos que la tierra está teniendo como un auxilio, está pidiendo un auxilio por todas las emisiones fuertes que está produciendo los vehículos, el helicóptero, está pidiendo un grito de auxilio por tanta contaminación que gracias a estos gases tóxicos estamos haciendo de que la tierra se esté muriendo, por decirlo de esa forma. El dióxido de carbono, este se presenta de una forma natural en la tierra, lo podemos observar en animales, en océanos y en tierra, aunque es provocado por los seres humanos, como venía comentando. El hidrofluorocarbonos es un gas bastante contaminante. Este lo encontramos en los aires de los buses y de los carros. También lo podemos encontrar en aerosoles. El perfluorocarbonos. Este es un gas sumamente peligroso y lo podemos encontrar en los refrigeradores. Como podemos observar, estamos contaminando de forma silenciosa que tal vez los seres humanos, algunos no nos damos cuenta de cómo le estamos haciendo daño a nuestro planeta, especialmente a nosotros mismos, a nuestra biodiversidad y a los animales. Cartagena de Indias es una ciudad turística de islas, bahías, ciénagas, penínsulas y ecosistemas. Cartagena de Indias está acompañada de la contaminación del aire últimamente. Yo siento que en Cartagena de Indias se ha disparado bastante el calor y todo esto se produce a la contaminación del aire. Igualmente, también quería hacer referencia con lo del COVID-19, y es que el coronavirus ya tiene antecedentes y no es algo nuevo para los científicos, pero este patógeno COVID-19 es algo muy poderoso para la ciencia y sumamente alarmante para la trascendencia de la humanidad. En consecuencia, esta pandemia que estamos viviendo es un llamado de alerta a toda la humanidad para que observemos temporalmente, se puede decir, los beneficios y consecuencias que ha traído consigo para nuestro planeta. Notar el cambio climático, la transformación que hemos tenido últimamente tecnológica, el reinvento de las empresas, el manejo constitucional de nuestro país y de otros países, también el arraigo de crear una estructura política más fuerte para estos episodios, el valor de la economía, la salud mental de los seres humanos y sobre todo la desorbitante alegría de la naturaleza ante el respiro de un ambiente un poco más limpio, entre otros factores. Con esto culmino. Le toca la intervención a Osvaldo Salcedo Rada, de Bolivia, Sudamérica. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero un saludo y gracias por la invitación en este conversatorio. He preparado algunas notas respecto a la calidad del aire, ¿no? La COVID-19, y bueno, aquí estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y voy a compartir algunos datos y
Camila puede ir pasando, por favor, las diapositivas. Bien, como les indicaba, hemos hecho una breve investigación y primero vamos a citar las leyes en Bolivia con las cuales se está haciendo la investigación de lo que es la calidad del aire en Bolivia. En primer lugar tenemos la ley 1333, que es la ley del medio ambiente, que fue promulgada en abril de 1992 en nuestro país. Y luego la normativa está también apoyada en el decreto supremo. La anterior diapositiva, por favor. La normativa en Bolivia está apoyada en el decreto supremo sobre la contaminación atmosférica. Como les decía, en Bolivia es la ley 1333 que regula todas las actividades relacionadas con el medio ambiente. Y hay un reglamento que recién en el año 1995 se promulga, que es el decreto supremo referido a la contaminación. Es el reglamento en materia de contaminación atmosférica, el decreto supremo 24176, que fue promulgado en 1995. Bueno, en el documento, en el último documento se especifica, ahora sí la segunda diapositiva, varias definiciones de lo que entendemos, lo que es la contaminación atmosférica, lo que es la contaminación del aire, y lo que se ha tratado es de aplicar este reglamento, quizás no con muy buen éxito, porque se ha delegado a las gobernaciones de los departamentos de Bolivia y también a los gobiernos municipales su aplicación. Los gobiernos municipales tienen a su cargo la aplicación de la ley. En este sentido, en La Paz, por ejemplo, tenemos a la red de monitoreo de la calidad del aire, que se llama la red Mónica. Se conoce con ese nombre, la red Mónica, y bueno, se hacen estudios cada 6 meses de la calidad del aire en las ciudades. Estamos hablando principalmente de las ciudades capitales, donde se realiza este monitoreo de la calidad del aire. Bueno, y también la Contraloría General del Estado boliviano está participando también, supervisando el cumplimiento de estándares con 47 instituciones que se han plegado para la campaña del cuidado de la calidad del aire. Bueno, en esa parte, esas son las entidades encargadas de poder colaborar para el cuidado de la calidad del aire en nuestro país. Hay direcciones de medio ambiente en cada departamento y también está en los gobiernos municipales, tienen la tuición para poder trabajar con los diferentes encargados. Ese reglamento consideramos es casi completo porque especifica en sus diferentes partes las atribuciones de los gobiernos departamentales y municipales para verificar o supervisar más bien la calidad del aire, hacer el monitoreo. Y ellos hacen un informe para que las instituciones encargadas lo puedan aplicar. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora sí, se ha comprobado en La Paz que la contaminación del aire ha disminuido, porque estaba más o menos en 60 microgramos por metro cúbico, pero ahora, según los estudios que se han hecho en abril, ha llegado a 12 microgramos por metro cúbico. Se estima, según la alcaldía, que esto sea debido a que el parque automotor ha estado detenido. Lo mismo ha ocurrido en Cochabamba. Las industrias y el parque automotor no ha funcionado, entonces también ellos han tenido una mejor calidad del aire en este sentido. Hay menos contaminación. No se dispone de datos actuales de otros departamentos en Bolivia.
Bueno, y en resumen, nosotros creemos que los ecosistemas se van a ir recuperando poco a poco, y creemos que este tiempo de cuarentena, si bien ha causado varias muertes, ha tenido un impacto positivo en lo que es la relación que hay de los seres humanos con una calidad de aire. Pero repito, no tenemos un estudio actualizado de los otros departamentos, solamente en La Paz y Cochabamba. Muchas gracias por su atención. Se le da continuación a la abogada Luisa Estela Saurí. Soy Luisa Estela Saurí, maestrante de la Universidad Libre. En nuestro tema de tesis de maestría es sobre la verificación de la eficacia del establecimiento público ambiental EPA en sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire en la zona industrial de Mamonal del distrito de Cartagena para prevenir los gases de efecto invernadero. En esta tarde vamos a hablar del análisis normativo en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en Colombia. En ellos encontramos la Convención de Viena, ratificada en Colombia por medio de la Ley 30 de 1990. El Protocolo de Montreal, firmado en 1992 con el enfoque de la eliminación de la producción de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificada mediante la Ley 164 de 1994. El Protocolo de Kioto, el cual fue ratificado mediante la Ley 629 del 2000 y habla sobre la emisión de los 6 gases que ya fueron explicados por la estudiante María Camila. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era garantizar la sostenibilidad medioambiental en el año 2008. La Comunidad Andina, en la Decisión 699, establece los indicadores de desarrollo sostenible. A nivel nacional, encontramos la Constitución Política, la cual indica que es un desarrollo fundamental gozar del medio ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente de los colombianos. En las leyes encontramos la Ley 2811 de 1974, que es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En su artículo 8 establece cuáles son los factores que deterioran el ambiente. La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. En los decretos encontramos el decreto 2811, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, principalmente los artículos 3, 7 y 8. El decreto 948 de 1995. Este decreto es muy importante para nuestra investigación, ya que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. Se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de emisión. El decreto 1697 de 1997, por medio del cual se fija el reglamento de protección y control de la calidad del aire. El decreto 2622 del 2000, actualizado el 26 de agosto del 2019, este contiene la prohibición de los contaminantes de los combustibles que no se podrán importar, producir o distribuir en nuestro país. El decreto 2616 del 2003, que determina los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El decreto 1076 del 2015,
incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En las resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Vivienda encontramos la resolución 601 del 2016. Esta establece la norma de calidad de aire a nivel de imisión, en la cual se desarrollan los niveles máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera. La resolución 909 del 2008 establece las normas y estándares de emisión admisible de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. La resolución 650 del 2010 que adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Resolución 651 del 2010 por la cual se crea el subsistema de información sobre calidad del aire. Tenemos la resolución 2154 del 2010, por la cual se ajusta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. La resolución 2254 del 2015, la cual adopta las normas de calidad del aire en el ambiente. El gobierno colombiano ha sido receptivo con los protocolos y convenciones que se han elaborado a nivel internacional para la protección del ambiente, sobre todo con la protección de la calidad del aire. Por ello, el Congreso colombiano ha legislado para prevenir y sancionar la contaminación atmosférica y el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Social también ha creado resoluciones en las que controla la presencia en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas y animales que se exponen al medio ambiente. Muchas gracias. Les cedo la palabra ahora a la doctora Marina del Mar. Sí, buenas tardes. Bueno, saludos para todos. Continuando pues con los avances en nuestra investigación. Mi parte tiene que ver con el análisis de la jurisprudencia en relación con la prevención y el control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en Colombia. Bueno, la trazabilidad que tenemos en nuestra investigación, empezaríamos por comentar sobre la sentencia T257 del año 1996, en donde el magistrado Antonio Barrera Carbonell, en la segunda sala de revisión de la Corte Constitucional, comentaba sobre que la contaminación del ambiente por las basuras produce alteración tanto del aire como de las aguas y en general en todo el entorno de los ecosistemas y el paisaje. Esta forma de contaminación por las basuras genera una gran afectación al derecho constitucional que tenemos de gozar un ambiente sano. Igualmente se ve en este aspecto una violación a los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud. Por estas razones, en esta sentencia T257 de 1996, lo que se pretende es proteger el ambiente, un derecho sano, ordenando un manejo y disposición adecuado de las basuras e instituyéndolas como un deber a cargo de las autoridades y a las empresas de servicios públicos encargados de esta prestación de este servicio, conforme a lo que nos ordena nuestra Constitución Política en los artículos 49, 79 y 80. Igualmente, tenemos también aquí en nuestra investigación, hicimos un análisis de la sentencia CU 442 del año de 1997, en donde el magistrado ponente Hernando Herrera Vergara
que es integrante de la Sala Plena de la Corte Constitucional, enuncia que las acciones populares son los mecanismos idóneos para la protección de los derechos colectivos, entre esto obviamente el derecho a un ambiente sano, y que protegiendo este derecho al ambiente sano estamos dando protección a otros derechos, como son el derecho a la vida, a la salud, a la salubridad pública. Y que el mundo, al estar evolucionando hoy en día tanto, ha producido muchos cambios que están alterando nuestro derecho al ambiente sano, y que el Estado debe garantizar que el medio ambiente se dañe lo más mínimo que se pueda, y para ello se deben adoptar controles muy rigurosos que mitiguen este daño que se está causando. Así también tenemos la sentencia C431 del año 2000, la cual el magistrado ponente era el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, integrante de la Sala Plena de la Corte Constitucional. En esta sentencia se ejerció la acción pública de inconstitucionalidad, en donde se demandaba la inexequibilidad de los parágrafos 6 y 7 del artículo primero de la Ley 507 de 1999. Estas expresiones, mediante esta sentencia C431 del año 2000, fueron declaradas inexequibles. En esta sentencia se comentaba que el Estado tiene la obligación en todo momento de planificar, administrar y garantizar el manejo de los recursos naturales, para que así sea posible lo que es el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Otro aspecto importante que habla esta sentencia es de la obligación que tiene el Estado de, en cuanto a los planes de ordenamientos territoriales, que se vea la protección o la prevención, digámoslo así, a lo que son los factores que contribuyen al deterioro ambiental, y que se le exige también una mejor labor en lo que es a las corporaciones autónomas regionales, ya que ellas tienen la obligación de controlar lo que es el deterioro ecológico que se presenta en nuestro medio ambiente. Por último tenemos la sentencia T154 del año 2013, donde el magistrado ponente, el doctor Nilson Pinilla, en la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que haga cumplir lo que es la normatividad colombiana en cuanto a las normas que tienen que ver con lo del medio ambiente, que se aplique las recomendaciones que dan la Organización Mundial de la Salud y todos otros organismos internacionales que se relacionen pues con la protección del medio ambiente, particularmente frente a los efectos negativos que tiene lo que es la contaminación del medio ambiente a la salud. ¿Ya? Y otra cosa que también obliga esta sentencia es a que haya un plan de acción coordinado entre todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, ya con el objetivo de que haya una política nacional integral que haga cumplir la prevención y el control a la contaminación del aire. Entonces, estas son las sentencias de las cuales nos basamos nosotras en nuestra investigación. Gracias. Continúa la ponencia la abogada Sujei Victoria Herrera O'Neill. Mi nombre es Sujei Herrera, maestra en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Nuestro trabajo, como ya sabemos, el título inicial es la verificación de la eficacia del establecimiento público ambiental EPA
en sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire en la zona industrial de Mamonal, del distrito de Cartagena, para la prevención de los gases de efecto invernadero. Los avances del trabajo de campo realizado en los barrios que se encuentran ubicados en la zona cerca a la zona industrial de Mamonal. De igual manera, también hicimos visitas a los centros médicos, clínicas y hospitales que se encuentran en el centro, cerca a la zona industrial de Mamonal. Esta investigación sociojurídica la hicimos con el fin de verificar si la aplicabilidad de las leyes se estaba dando en esa zona, específicamente de la ciudad de Cartagena. ¿Con qué iniciamos nosotros? Con unas encuestas y unas entrevistas. ¿En qué área? En los residentes de los barrios vecinos a la zona industrial de Mamonal. ¿Quiénes son los residentes? Los de los barrios más cercanos, que son barrios como Santa Clara, Policarpa, Albornoz, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Bellavista, Libertadores, Los Corales, Almirante Colón, El Campestre, Villahermosa, Luis Carlos Galán, San Pedro Mártir, El Reposo, unos corregimientos como Pasacaballo, sector Membrillán. Nosotros llegamos a estos barrios, logramos llegar a estos barrios por intermedio de los representantes de la Junta de Acción Comunal. Como mencioné, algunos, como conocemos nosotros los cartageneros, algunos barrios no son muy asequibles, por lo tanto son de alto riesgo. Y nos tocó pedir ayuda a estas personas para poder realizar estas encuestas. Entre esas encuestas que hicimos fue preguntarles a los residentes de los barrios si llegaba de parte de las autoridades ambientales, se realizaban capacitaciones, si tenían de pronto ayuda o también hacían campañas en los barrios en referencia al cuidado y al manejo del aire o del medio ambiente. Y como reposa en todas nuestras encuestas, la información o la respuesta de parte de estas personas fue negativa. Después de haber hecho esas encuestas en los barrios, nos fuimos a los centros médicos más cercanos a la zona industrial de Mamonal, como fueron el Centro Médico de Nuevo Bosque. Ahí hicimos entrevista al jefe y a un médico general. Fuimos al Centro de Salud del Socorro, fuimos al Hospital de Arroz Barato, donde la enfermera jefe nos comunicó que ahí no solamente la parte ambiental era por parte de las fuentes fijas, en este caso las empresas, sino también de los vehículos de alto peso, como son las mulas y las volquetas, que constantemente están levantando polvo y el cual entra tanto al centro de salud como a los vecinos que se encuentran alrededor del centro, del hospital de Arroz Barato. El centro de salud de Pasacaballo, nosotros visitamos a estos centros de salud. No logramos tomar demasiadas fotos, más que toda la infraestructura por el deterioro que tienen la infraestructura, pero sí logramos de pronto llegar a saber cuáles eran de pronto las enfermedades más frecuentes que se presentaban en esos centros médicos. De igual manera, después que terminamos de visitar a todos esos centros médicos, notamos que ellos nos dieron unas pautas de cuáles eran las enfermedades que más se presentaban. Igual no nos dieron estadísticas, porque las estadísticas ellas los envían a otra parte específicamente. En este caso, de esas estadísticas de todo lo que sucede en esos centros médicos son llevadas por la S Hospital Local Cartagena de India. En esa entidad es la que se encarga de recepcionar toda la parte epidemiológica de la ciudad de Cartagena, de los 41 centros médicos de la ciudad de Cartagena, más 3 hospitales. Ellos, ahí tuvimos una entrevista con la enfermera jefe, la encargada de recepcionar toda esa información, y que nos dio un índice de cuáles eran las enfermedades más frecuentes que se presentaban en esos centros médicos. Como no fue de sorpresa para nosotros, las enfermedades que más frecuentes se presentan son las enfermedades pulmonares. A la vez,
tuvimos unas encuestas también y entrevistas al personal que se encarga de la seguridad industrial y el personal el ingeniero ambiental que se encarga de hacer todo el manejo de los vertimientos, de los residuos sólidos y todo, y las capacitaciones a cada uno de los centros que se encuentran en la ciudad de Cartagena. En este caso, los que maneja la S, que son 41, más los 3 hospitales a los cuales ellos están encargados de hacer. También uno de los campos que también nos tocó visitar y que tiene que ver mucho también sobre el cuidado del medio ambiente y en este caso el aire, es el departamento administrativo DADIS. En el departamento administrativo DADIS, además de que ya recolecta toda la información a nivel distrital de cuáles son las enfermedades que más se presentan en estos centros médicos y hospitales, tenemos el caso también de que ellos también deberían realizar campañas de prevención y campañas de protección del medio ambiente. De igual manera, nos comentaba el ingeniero ambiental que nos atendió en ese momento que a veces no es posible que ellos realicen esa actividad, como decir, con mucha frecuencia, debido a que en el momento que nosotros realizamos la entrevista en ese cargo, solo había una persona encargada para las actividades de suelo, agua, de vertimiento, de aire. Estaba encargada una sola persona. En ese momento no tenía personal para toda la ciudad de Cartagena. A veces dice él que tiene que ir a hacer operativos y le es imposible de pronto de irlo a realizar porque no cuenta con personal idóneo para hacer esa actividad. En el caso de que tienen que a veces hacer visitas como de prevención en las empresas de Mamonal, él dice que las puede hacer cada 6 meses o cada 9 meses porque no cuenta con personal para hacer esa actividad. Después nosotros, por último, y el que más nos interesa, hicimos unas entrevistas y unas encuestas en el establecimiento EPA de la ciudad de Cartagena, quien es la autoridad ambiental para velar por la conservación y la preservación del medio ambiente en la ciudad de Cartagena. Como era lo más interesante para nosotros, tuvimos una entrevista con el jefe, de apellido Capela, quien nos atendió muy amablemente, pero al inicio de la entrevista, el señor nos decía que nosotros no podíamos medir la capacidad del trabajo de ellos. En este caso yo le dije que nosotros éramos estudiantes de maestría y que estábamos haciendo una investigación si en realidad se estaba dando la aplicación de la ley o no. Bueno, después de todo nos atendieron y nos dieron la entrevista en donde ellos nos ayudaron dándonos una información de cuál era el manejo que realizaban ellos dentro de la institución o de la entidad. Empezamos donde ellos nos informan de que el EPA es la autoridad encargada de vigilar y controlar la calidad del aire en la ciudad de Cartagena. Esa competencia se la dio un decreto ley, el 768 del 2002. Esa competencia la tienen ellos en el distrito de Cartagena, desde La Bocana hasta La Maltería en la zona industrial de Mamonal. Anteriormente, esa competencia de realizar la autoridad ambiental en la ciudad de Cartagena la tenía Cardique. Debido a algunos inconvenientes, conflictos a partir del 2002, Cardique no quería entregar o delegar esa actividad a la autoridad ambiental EPA y tuvieron un conflicto y mediante una sentencia fue que ellos resolvieron por entregarle esa facultad o competencia a la autoridad ambiental EPA. Después de todo eso, ellos nos informan, los funcionarios, que ellos no tienen manera de cómo medir el efecto invernadero. No tienen esa función, que ellos lo que manejan son unos equipos de monitoreos. Los equipos de monitoreo en la ciudad de Cartagena, la autoridad ambiental EPA nos comunicó, ellos manejan unos equipos de monitoreo, los cuales están dispersos en la ciudad de Cartagena de la siguiente manera: en La Bocana, Boca Grande, Policía, Cardique, la zona industrial de Mamonal y el EPA.
De esos seis equipos de monitoreo, en la actualidad solamente están funcionando 3. Esta encuesta o esta entrevista la realizamos en el mes de febrero del 2020. ¿Por qué solamente están funcionando 3? Porque las demás están fuera de servicio. Y en el caso de la que funcionaba en el EPA, tuvieron que desconectarla porque ellos cambiaron de una casa donde cumplía los protocolos, porque para que ese equipo pueda funcionar, el área donde se va a ubicar debe cumplir con unos protocolos de seguridad y unos protocolos de acceso de servicio público. En el caso de el que funciona en la zona industrial de Mamonal, como es el que nos interesa, nosotros estuvimos en una visita en la zona industrial de Mamonal a ver cómo funcionaba y cuál era de pronto era el manejo que se le daba. Estos equipos se mueven de manera sistemática. Cuando nosotros llegamos a la zona industrial de Mamonal, exactamente están ubicados en el parque industrial, zona industrial La Candelaria, District Candelaria. El equipo se encuentra al aire libre, en una zona de arbolización. No hay ningún funcionario de ellos ahí específicamente cuidando de cómo se esté manejando la máquina, ni de pronto decir que hay una caseta específica de ellos donde ellos puedan llevar ese control. Ahí fuimos atendidos por un ingeniero ambiental que nos informó de pronto qué día llegaban los funcionarios del EPA, qué era lo que ellos hacían y con qué regularidad lo hacían. Siguiendo con la entrevista de los funcionarios del EPA, ellos nos informaron de que la Universidad de Cartagena en el 2015 había realizado un estudio sobre el medio ambiente y ellos, según el estudio que habían realizado, ellos detectaron de que además de las 6 equipos de monitoreo que ellos tenían, debía existir otros 3 más debido a la cantidad que ya había crecido la población. Actualmente, en 2020, ese estudio está obsoleto. ¿Por qué? Porque como sabemos y por los registros del DANE, la ciudad de Cartagena ya ha subido a 1 millón de habitantes. Por lo general se necesitaría mucho más, ¿ya? Estos equipos de monitoreo, ¿en qué se encargan de pronto de revisar o de monitorear? Son unas partículas que le llaman ellos PM10 y PM2.5. Monitorean también que son partículas de polvo de diferentes tamaños, son de cemento, de polen, de cemento, de polen. Bueno, ellos nos informan que nosotros le preguntamos que si ellos realizaban operativos, que si realizaban campañas en los barrios aledaños a la zona industrial de Mamonal. Efectivamente, ellos nos contestaron que sí, pero como ya nosotros habíamos hecho un estudio en el campo, en los barrios más cercanos a la zona industrial de Mamonal, y las respuestas de ellos, mucha gente desconocía en realidad quién era la autoridad ambiental en la ciudad de Cartagena. Entonces nos dieron, lo que nosotros reconocemos es que eso no se está llevando a cabo, de que ellos hagan campañas de socialización para el cuidado y manejo del medio ambiente. Les preguntamos también de que si ellos tenían el personal idóneo para realizar esta actividad. Ellos nos dijeron en el momento, uno de ellos nada más era quien estaba contratado porque era personal de nómina, que era el jefe, y la otra persona que nos estaba colaborando, que era el ingeniero ambiental, no tenía ni contratación. Nos estaba colaborando ya que nosotros de manera anticipada habíamos pasado una documentación o una carta donde estábamos solicitando de que se nos atendiera por el tema al cual nos estábamos refiriendo en este momento. ¿Ya? Esa sola persona que está contratada por nómina es la encargada de dirigir toda la ciudad de Cartagena. Y en ese momento, en el mes de febrero que nosotros fuimos, no había contratación de ninguna persona. O sea, que ese control él no lo puede efectuar porque no cuenta con el personal idóneo para ese manejo. Los equipos de monitoreo que ellos manejan
son equipos de monitoreos que son hay algunos que son manuales y otros que son digitales. Los manuales necesitan de que tengan personas para que los estén manipulando, los estén monitoreando. Los otros digitales que se llevan por sistema son otros que también deben de estar una persona atenta de pronto el día a día y que sean por horas y por minutos. Y eso no se está efectuando porque no tenían personal en ese momento para ver el monitoreo de esa calidad del aire. Que si se hacen operativos de pronto de prevención para las empresas de Mamonal, no se están haciendo porque no cuentan con el personal idóneo para hacer esa actividad. De las fuentes fijas en este caso son las empresas de Mamonal. Las empresas de Mamonal, como sabemos, para ellos tener una funcionabilidad, en el caso como decir Ecopetrol o Petroquímica, ellos necesitan una licencia o un permiso ambiental. Permiso ambiental que tiene que estar fundamentado con ciertos requisitos que exige la ley. Pero estos requisitos de parte del EPA, para ellos poderlo verificar, solamente lo pueden hacer por documentos. ¿Por qué lo pueden hacer por documentos? Porque el EPA no cuenta con un equipo específico para ellos verificar si la chimenea o los ductos o los equipos que ellos trabajan están en buen estado. No cuentan con un equipo para hacer esa verificación. Ellos solamente verifican porque el IDEAM, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, tiene una función que es un listado de algunas empresas que están autorizadas para realizar esa actividad de verificación, si esa chimenea está funcionando en buen estado, si las tuberías están funcionando en buen estado, y ellos la certifican. El EPA lo único que hace es verificar si ese documento es válido o no es válido, pero técnicamente no cuenta con los equipos para hacer esa verificación. En el caso de las fuentes móviles, las fuentes móviles, en este caso todos los vehículos de carga pesada, todos los vehículos, volquetas, mulas, ellos solamente cuando encuentran que van a ser operativos pueden hacer un acompañamiento al tránsito. El tránsito es la única entidad aquí en Cartagena que puede en este momento de pronto sancionar si encuentra de pronto una irregularidad, de pronto de partículas, de que algún vehículo esté emitiendo, tenga la emisión de algún gas y esté en mal estado. Ellos no pueden sancionar porque la ley no los autoriza para hacerlo. Las denuncias de los daños ambientales, la pregunta que le hicimos, que regularmente que dónde se realizaban o dónde podía llegar la persona para hacerlo. Ellos dijeron que se recibían directamente en las oficinas del EPA. ¿En dónde? En Manga. ¿Y dónde lo reciben? En la recepción, como una correspondencia normal. Pero también nos informaron que muchas de esas denuncias que se hacen no les corresponden a ellos, sino les corresponden al DADIS. Ellos nos dijeron que ellos tenían una comunicación directa con el DADIS. En la investigación de lo que nosotros hicimos, eso no es cierto. Porque el señor del DADIS nos informó que muchas veces hay cosas donde ellos necesitan acompañamiento de la autoridad ambiental y que no se da. Entonces, en resumen, hasta el momento lo que nosotros hemos podido detectar, que fuimos muy rápida en mucha la información que podríamos de pronto dar a conocer, lo que nos dimos cuenta es que la ley está, lo que no se da es la aplicabilidad. ¿Por qué no se da la aplicabilidad? No porque las personas que nos atendieron no sean aptas para el ejercicio de esta función, no, es porque no pueden con la carga, porque no tienen personal contratado para que les colabore en el tema de la prevención y conservación del medio ambiente. Eso es lo que hasta el momento nosotros tenemos de nuestra investigación. Bueno, gracias, esa es mi humilde opinión. Ok, gracias. Ahora continúa la ponencia del abogado Edilson José Bello Ospino. Buenas tardes, tengan todos los presentes. La diapositiva la proyecto yo o ustedes exactamente, muchas gracias. La Corporación Universitaria Rafael Núñez, en nombre de su señor rector, la vicerrectora académica Patricia de Moya, el señor decano
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la señora directora de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, se encuentra, y quien les habla, se encuentran muy agradecidos de compartir este espacio. Este espacio de disertación está denominado Régimen Jurídico de los Recursos Naturales en Colombia. Siguiente diapositiva. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es ¿qué es ambiente? Nosotros muchas veces dudamos en la definición. Muchos pensamos que ambiente es lo que nos rodea y eso nos limita en la definición. Eso nos limita a la hora de implementar políticas públicas reales y eficaces. Porque lo que nos rodea es ese entorno, pero ambiente se mira desde un punto de vista más general. Y ambiente es el conjunto de condiciones de manera armónica, biológicas, químicas, físicas, sociales, económicas, culturales, presentes en un determinado medio. Eso entonces nos ayuda a pensar que para comenzar a implementar unas políticas reales, debo yo entender la conceptualización de ambiente. Ambiente lo definimos como ese conjunto de condiciones biológicas, químicas, físicas, sociales, económicas, culturales, presentes en un medio. Definir ambiente como todo lo que nos rodea, eso es entorno, y el entorno es muy particular. Yo le puedo preguntar a ustedes cuál es su entorno laboral, cuál es su entorno social, pero cuando yo le digo ambiente, ya la abstracción del medio se tiene que tener en cuenta una serie de condiciones, una serie de circunstancias, que es lo que le da forma a la denominación genérica del ambiente. Es por ello que se llama medio ambiente y no se llama medio entorno. Entonces, la primera aclaración que debemos tener en cuenta para tocar estos temas, que ambiente no se restringe simplemente a lo que nos rodea, sino que va más allá. Cuando ustedes van al centro y muchas veces dicen, es que el ambiente del centro no me gusta, y a ti te preguntan por qué, enseguida usted comienza a decir en algunos momentos, porque a veces tiene unos olores ofensivos, uno va caminando y encuentra ciertas heces fecales de algunos caballos, la arquitectura me parece como un poco mal cuidada, me preocupa mucho que uno va caminando en el centro y vienen pidiendo muchas personas dinero, pero también uno ve que en el centro medio llueve y se inunda. ¿Qué está usted diciendo? Está diciendo o está definiendo ambiente desde un punto de vista general y no desde un punto de vista específico. En ese sentido, todas las políticas deben ir en torno a tratar de minimizar esas condiciones para poder hablar constitucionalmente de un ambiente sano, un ambiente donde nosotros podemos ejercer un disfrute absoluto de nuestras condiciones. En ese sentido, señores, ambiente se mira desde dos puntos de vista o desde dos acepciones. Una acepción amplia, y es cuando se comienza de manera internacional a hablar de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad recae en tres aspectos principales: en un aspecto social, en un aspecto económico y en un aspecto ambiental. Y miren que el término ambiental hace parte del constructo genérico de sostenibilidad. Entonces, ambiente como concepto genérico incluye el término sostenibilidad, y la sostenibilidad dentro de sus dimensiones tiene un acápite de ambiente. Pero podemos también mirar el ambiente desde un punto de vista estricto. ¿Y cómo es desde un punto de vista estricto? En su esencia, en su objeto, en su finalidad, que son los recursos naturales. Por ello, nosotros podemos de manera básica definir derecho ambiental como esa relación jurídica existente entre el hombre y el medio ambiente. Eso es una definición clásica de derecho ambiental.
En este caso, lo estamos mirando desde un punto de vista estricto, recae sobre los recursos naturales. Y si hablamos entonces de recurso tierra y hablamos de recurso agua, desde una óptica de clasificación de recursos naturales renovables, encontramos el principal problema. Y el principal problema son los residuos líquidos y los residuos sólidos. Por eso nosotros, de manera incansable, hacemos controles a esas políticas públicas para que implemente lo que se conoce como un PGIR. Y el PGIR es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que en Cartagena tenemos una grave problemática en su proceso de implementación. Pero como la línea gruesa de este espacio es el recurso natural aire, ahí es donde nos vamos a dedicar el resto de tiempo que nos queda. El aire, como un recurso natural inagotable, tiene unos factores generadores de contaminación, que son los olores ofensivos, publicidad visual exterior y el ruido principalmente. Eso nos lleva entonces en primer momento a hablar de los olores ofensivos. Los olores ofensivos son toda esa serie de sustancias producto de una emisión. Entendemos emisión como esa transferencia de contaminantes de una fuente a la atmósfera, y como lo decían en buen sentido las maestrantes, puede ser una fuente móvil, puede ser una fuente fija o puede ser una fuente difusa, en donde no se tiene claridad de cuál es esa fuente generadora de esos elementos contaminantes. Versus la emisión. Emisión es esa transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. ¿Qué hacen las fuentes generadoras? Un proceso de emisión. ¿Qué hacemos nosotros los receptores finales? Un proceso de emisión. Por eso ese proceso de emisión tiene que ser regulado. Ese proceso de emisión tiene que guardar estrecha correspondencia a una serie de políticas públicas que obedezcan a un ambiente sano. Por eso es que hablar de emisión no es hablar de entorno, porque el entorno sería tu casa, y el gran problema de los residuos químicos que se vierten a la atmósfera, específicamente a la troposfera, en donde está el aire imisible, no es simplemente de tu casa, es a nivel mundial, es a nivel general, es a nivel terrenal. Por eso es que el ambiente cobra validez cuando nosotros comenzamos a tener en cuenta que el asunto no es simplemente específico o particular, sino que las políticas públicas deben ser integrales. En ese sentido, vemos que la normatividad se queda corta, y nosotros como abogados aprendemos la validez versus la eficacia. La validez, la norma está, es vigente, tiene fuerza coercitiva, pero cuando hacemos la correspondencia versus la realidad, vemos un gran vacío, vemos un gran problema de efectividad. Es por ello que a nivel nacional encontramos el decreto 948 de 1995, que habla sobre el reglamento de protección y control de calidad del aire. Pero eso se actualizó con la resolución 2087 de 2014, que establece un protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos, que se acoge con la resolución 1541 de 2013. Pero eso se atempera de manera administrativa con el artículo 102 de la ley 1801 de 2016, que habla de las quemas no autorizadas y emisión de contaminantes a la atmósfera a nivel nacional. ¿Cuál es la normatividad en Cartagena? Y aquí entonces comenzamos a mirar un poco y a dudar, porque en Cartagena, como lo decían las ponentes predecesoras, tenemos a nuestra autoridad ambiental EPA, que tiene que realizar los diferentes controles, que los realiza
en apoyo en muchas oportunidades con CARDICES o con entidades privadas que puedan tener las capacidades técnicas para identificar si esas determinadas sustancias o residuos gaseosos que se vierten a la troposfera cumplen con los mínimos niveles permisibles. La resolución 610 de 2018 nos habla que anualmente debe tenerse 25 microgramos metros cúbicos o diariamente producir 50 microgramos diarios, porque lo perjudicial está entre el rango de 100 y de 150 para ser dañinos. El EPA, Establecimiento Público Ambiental, pregona mucho que la calidad del aire en Cartagena no es dañina. Pero vamos entonces a hacer un breve resumen de cuáles son los fundamentos que dice el EPA para poder ser firme en esa posición. El EPA en 2013 implementó un sistema de vigilancia de calidad del aire, pero esa calidad del aire la midió en 2014-2015. Eso quiere decir que a corte 2020 no hay una red de monitoreo y control del aire y del ruido. Apenas en febrero de este año, el cabildante Sergio Mendoza propuso crear una red y actualizar ese control y ese monitoreo. Eso entonces nos hace pensar que el índice de calidad del aire ICA, que permite analizar cuál es el vínculo entre los niveles de contaminación y los efectos de la salud humana, no hay claridad entonces en cuál sería de color, en qué zona sería verde, que es bueno, amarillo, que es moderado, naranja, que es daño sensible, rojo, que es dañino, púrpura, que es muy dañino, o marrón, que es peligroso. En la actualidad no hay una medición real para identificar en qué zonas son. El EPA o el Establecimiento Público Ambiental, ¿qué hace? Producto de las mediciones de 2014, 2015 y de mediciones, digámoslo así, un poco aisladas, un poco puntuales en algunas zonas de Cartagena, hace un proceso de promedio para establecer que las fuentes móviles son las precursoras en determinadas zonas como el peaje de Ceballos, el Bosque, Bomba de Amparo, de generadores de dióxido de azufre y monóxido de carbono. Y que las fuentes fijas ubicadas en el Bosque, Mamonal, Manga, se entiende que ahí están las empresas y mucho tráfico de camiones, son generadoras de otros contaminantes como ozono, óxido nitroso. Insisto, el no tener una claridad con relación a una red de monitoreo y control del aire y del ruido es muy propenso o hace mucha propensión a problemas respiratorios cardiovasculares. En el 2012 y en el 2014 hay un aumento considerable de las infecciones respiratorias agudas, especialmente en la mortalidad infantil. ¿Qué es lo positivo? Digámoslo así, de lo positivo, siempre hay que recordar que nuestro distrito, aunque mal lo llamemos ciudad, nuestro distrito es heroico, que no hay que olvidar que todo distrito o todo municipio que supere 1 millón de habitantes no representa a tener una mala calidad del aire. 2, que Cartagena no está en riesgo. ¿Por qué no está en riesgo? Pero eso no significa que no debamos tomar los respectivos controles, porque el parque automotor no se compagina a grandes ciudades o a grandes municipios o a grandes distritos como Bogotá o Medellín. 2,
no tenemos, aunque pregonamos en algunas oportunidades, un gran parque automotor o un parque industrial. El mar no permite una fácil mezcla del material particularizado o particulado, es decir, por nuestra condición geográfica, el mar permite la depuración de una forma más rápida de elementos contaminantes al aire. Y por último, el viento nos ayuda o nos favorece para que en Cartagena no se acumulen en determinadas zonas niveles o sustancias contaminantes para llegar a un color marrón. Esto, para finalizar, o estas reflexiones o estos espacios nos permiten entender y nos permiten comprender que el recurso natural aire se vuelve un compromiso de todos, y ese compromiso no simplemente es de las autoridades públicas, que son las encargadas de establecer las políticas, sino también de nosotros a través de los diferentes mecanismos, acciones en ejercicio de nuestro deber ciudadano, derechos de petición, reclamaciones administrativas, acciones populares, acciones de grupo, para tratar de apoyar y de coadyuvar la gestión de las entidades públicas. Por cuanto el ambiente como tal no tiene doliente. Si a usted le incumplen un contrato de mutuo, usted demanda para el pago de ese capital más sus intereses, pero el ambiente no tiene un doliente directo. El ambiente, el doliente somos todos nosotros, que en la medida que asumamos un compromiso, una entrega, una experiencia de vida, vamos a tener una propensión a tener los ideales 2030 de un desarrollo sostenible, integral y de contera. Entendemos nosotros una satisfacción a nuestras condiciones de vida y el cumplimiento de los ideales de nuestro Estado social de derecho, que es un ambiente sano, que da la sensación de ser utópico, pero en la medida que nosotros comenzamos a trabajar no lo vemos tan utópico, porque sabemos que en algún momento vamos a llegar. Camino largo, pero hay que iniciarlo. Muchas gracias. Ahora, gracias a usted por su participación. Clausura el conversatorio el doctor Alejandro Machado. Un saludo a todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes toda esta tarde en que hemos venido escuchando los importantes aportes de estos expositores. Yo pensaría que con estos trabajos que hemos observado en la sesión de hoy, vamos a poder seguir observando que la nueva normalidad tiene ya la mirada de quienes se encuentran en los conflictos socioambientales, no solo la necesidad de resolver el problema del efecto invernadero, sino que ahora se añade otro, y es el del COVID, que ya hoy en la puerta de entrada hace un llamado a una nueva normalidad. A partir del trabajo de las abogadas, la doctora Sujei, María Luisa y María del Mar, pues se está evidenciando que con la muestra tomada en el sector de la zona industrial de Mamonal, el impacto negativo a la vida del ser humano que la tendencia de la cultura progresista actual ha producido y que se puede llegar a generalizar en los territorios de nuestros países latinoamericanos, pues por cuenta del hecho de que urbanistas y urbanizadores pues hayan privilegiado los usos mixtos en los territorios, en los planes de ordenamiento territorial, con la idea aquella de que la casa está cerca del lugar del trabajo y es lo mejor por aquel tema de los costos en el transporte y la concentración de esfuerzos en la jornada laboral. Pero además tenemos en cuenta que los usos mixtos, pues por abaratar la infraestructura sanitaria y exponer demasiado a la urbanización informal, pues realmente son una categoría que hoy en día tendremos que reevaluar frente a lo que es el desarrollo de nuestro territorio. En las exposiciones, especialmente la del doctor Salcedo, se puede intuir la vulnerabilidad a los contagios del COVID tomados, por ejemplo, del caso boliviano,
porque tiene una relación significativa con la falta de control a las emisiones de gases contaminantes y al hecho de la presencia de agentes microbianos en dichos gases, lo que pues especialmente hoy en día pues nos tendría nosotros que generar una especie de llamado a la investigación, y especialmente porque ese tipo de agentes microbianos tan letales y propagantes como los del COVID pues nos tendría a nosotros que llevar a pensar en nuevos límites a los niveles de saturación del medio ambiente por dichos gases. Para casos de ciudades similares a la que los abogados nos han presentado en la tarde de hoy, como es la de Cartagena, es importante que los monitoreos a los sectores industriales se rediseñen, no solo desde lo tecnológico, sino también desde la incidencia que puedan tener esos monitoreos en la vida urbana, en especial en la medición que se realice para las áreas de vivienda y en las zonas de circulación del transporte humano que sean aledañas. Y que también pues, los controles no tengan que esperar a la elaboración de una norma con valores numéricos exactos, sino que pues, apelando al principio de precaución en derecho ambiental, se realicen tales controles aceptando que en la nueva normalidad que convive con el COVID, los valores límites pueden tener ya unos márgenes que amplíen la gama de emisiones que se pueden considerar como contaminantes al medio y por tanto tengan que ser tomadas como emisiones prohibidas. De esa forma pues yo agradezco la tarde que hemos pasado, la oportunidad de haber podido compartir con ustedes sus conocimientos y sus experiencias. Y bueno, quedo a la expectativa de cualquier pregunta y a resolver preguntas de los participantes, porque la verdad es que la jornada ha sido muy interesante. Ya escuchamos al doctor Alejandro. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, levanta la mano o la hace a través del chat para darle respuesta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, coincido con la clausura, las palabras de clausura del doctor Alejandro Machado. Creo que es importante indicar que esa nueva normalidad nos va a exigir una nueva normativa en varios reglamentos que aquí en Bolivia y en Colombia se tiene en la ley de medio ambiente y por supuesto en la ley o el decreto de contaminación atmosférica. Creo que esa nueva normalidad nos ha llevado a una nueva relación social con en nuestros barrios, en nuestros trabajos. Ya estamos varios haciendo teletrabajos y por supuesto es importante considerar todo el costo que está subiendo en gasto de energía, como el costo de transporte. Acá, por ejemplo, yo escribí un artículo hace unos 10 días respecto a medidas, consejos para reinicio del transporte público. Aquí tenemos minibuses, por ejemplo, que transportaban hasta el mes de febrero, antes de la cuarentena, o de marzo, a principios de marzo transportaban hasta 12 personas, pero ahora se está planteando que solamente transporten 5 personas. Y los trufis o taxis conocidos en otros países que llevaban hasta 4 personas, solamente deberían llevar 2 personas. Entonces, en ese sentido, hace falta que las autoridades relacionadas con el tema, los ministros, etcétera, y las alcaldías o municipios, tengan que hacer un nuevo reglamento para que el transporte público vuelva a funcionar. Acá también tenemos el teleférico. Ya tenemos varios teleféricos que no están funcionando, que llevaban hasta 10 personas por cabina, pero entiendo que ahora se van a regular solamente a 4 o 5 personas para mantener ese distanciamiento social del que ya se ha hablado y se está manteniendo en varios países, inclusive en oficinas. Va a haber nuevos gastos. Bueno, en las empresas va a haber yo creo que un problema laboral porque se van a tener que ampliar, o en mi punto de vista sugerí que los empleados se vayan turnando, es decir, que no vayan todos los días a una empresa, digamos, de 200 personas, sino que solamente pueden ir 100 personas a trabajar.
Entonces, eso va a ocasionar a que se tenga muchas ideas para tener una normativa adecuada para poder vivir los próximos 6 meses. Entiendo que esto todavía va a durar hasta octubre de este año. Me refiero a que se va mitigando los efectos del coronavirus, pero las medidas se van a mantener, por lo menos entiendo, hasta octubre, noviembre de este año, para evitar que la curva de contagio se aumente. Solamente quería decir eso y agradecer a ustedes por la invitación a este conversatorio. Bueno, doctor, gracias a usted, a todos los participantes, a las ponentes, al doctor Alejandro, la doctora Elizabeth, a quienes detrás de estas áreas virtuales se mantienen como técnicos, pedir un poco de disculpa por aquello de que en un momento no se escuchaba bien, pero con la bendición de Dios se logró a llevar el evento a feliz término. Mil gracias y Dios los bendiga en la tarde de hoy.